Un saludo de paz y bien a todos los presentes. Mi nombre es Eridania Reynoso, soy de República Dominicana. Me desempeño como docente en una escuela primaria y además de esto soy escritora. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en este congreso, siempre fieles a Cristo, y sobre todo por compartir un tema tan importante como es la trata de personas. Esta charla será dividida en tres momentos. En el primero trataremos a grandes rasgos lo que es la trata de personas. Luego hablaremos de cómo eh, prevenir la trata de personas y cómo ayudar a otros. Y en tercer lugar, veremos un poco de mi experiencia, tanto como escritora como docente, en este tema. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la proyección que he preparado. El gran tema es El precio de Andrea, una mirada al delito de la trata de personas. Nosotros, cuando hablamos de esclavitud, muchas veces pensamos que eso lo vemos como algo del pasado, del tiempo de la trata negrera, y pensamos que este tema ya está olvidado porque ya la esclavitud se ha abolido. Sin embargo, tenemos que pensar hoy día cómo surge la esclavitud moderna. La esclavitud no se abolió del todo, sino que cambió de nombre, de formas, pero sigue siendo esclavitud. En este sentido, tenemos lo que es la trata de personas y poniéndolo con palabras de nuestro Papa Francisco, entendemos que la trata de personas es una llaga que afecta a la humanidad. Es la acción en la que se toma a una persona y se le priva de su libertad, obligándola a hacer actos que no quiere. La trata de personas es el delito mayor lucrativo, ocupa el tercer lugar de los delitos más lucrativos. Está justo después del tráfico de armas y de las drogas. Es decir, que este es un negocio en el que se afecta a personas que tienen una gran envergadura. En la trata de personas, pensamos que esto no me puede pasar a mí, no le puede pasar a alguien cercano a mí. Sin embargo, la trata de personas, el ser tratado, le puede pasar a cualquier persona, ya sea hombre, sea mujer, niña o niño. La trata de personas es un asunto de todos y a cualquiera le puede pasar. Los factores que propician que se dé este delito en mayor cantidad, un 51%, es la necesidad económica que tienen las personas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente, con la emergencia mundial que tenemos con el COVID, esta dificultad económica ha aumentado. Significa que las personas tienen aún mayor riesgo de verse vinculadas con la trata. En un 20% en la trata infantil es porque hay un ambiente disfuncional en la familia. También se dan los casos en que el tratante enamora a la víctima y le hace creer que la va a ayudar. Sin embargo, lo que hace es que la vende. Puede darse los casos en que haya un trastorno mental en la persona y por ende no sabe lo que hace. Otro factor que influye en que se dé la trata de personas es la migración, el estatus migratorio de la persona. Cabe destacar que hay una diferencia entre lo que es el tráfico humano y la trata de personas. En inglés se dice human traffic y al traducirlo podríamos pensar que es tráfico humano. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos conceptos. El tráfico de personas se refiere al traslado ilegal de personas de una frontera a otra, mientras que la trata de personas es la captura de las personas y la venta, la explotación de estas personas. Sin embargo, la
El tráfico humano, el tráfico de personas, puede convertirse en trata. Si esta persona, una vez trasladada, cruzado la frontera, en vez de dejarlo ser libre en el nuevo país, es retenido contra su voluntad para ser explotado. Otro factor por la que se da la trata es un hogar en el que los niños no tienen una supervisión de sus padres, por ende no saben lo que realizan. Mucho más en este tiempo en el que la tecnología es muy usada y los niños tienen acceso a ella fácilmente, pues en las redes pueden encontrarse con muchos criminales que quieren hacerles daño. Otro por ciento, un 6% son personas que quieren estudiar y se les presenta una oportunidad, una beca de ir a estudiar en el extranjero y bueno, los engañan y resulta que no es nada de estudios. Y en un menor grado, un 3% son discapacidades físicas. Bien, aquí vemos un pequeño cuadro de cómo, imagínense, en el 2019, el tráfico humano, la trata de personas en Estados Unidos producía al año 150 billones de dólares. Imagínense, esto es en el 2019. Ahora, al haber aumentado las necesidades económicas de las personas, estos 150 billones ha aumentado. Es decir, que produce mucho más que Netflix, mucho más que Facebook, mucho más que Amazon. El dinero que produce la venta ilegal de personas. A nivel mundial, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es un 46% de mujeres que es traficada, un 19% de niñas, un 20% de hombres y un 15% de niños. Significa que las mujeres son las mayor tratadas en el mundo. Sin embargo, dependiendo de la región o el país, esto puede variar. En algunos lugares, tanto la trata de mujeres como la trata de niñas está en un nivel igualitario. Las formas de explotación de una persona dentro de la trata son las siguientes. Está lo que es la explotación sexual, que tiene 4 modalidades. Una de ellas es la prostitución, donde se toma a la persona y se prostituye. Otra que está muy vinculada a la prostitución es la pornografía, en la que la persona es obligada a vender su cuerpo de forma virtual. Igual esto ha aumentado por la situación de emergencia. Los tratantes se han visto en la necesidad de promover mucho más lo que es la pornografía y se hacen lo que son las telellamadas para seguir prostituyendo a la persona. Es decir, que cada vez que una persona le da un clic a un video de pornografía, está aportando a que la trata de personas continúe. Otro tipo de explotación sexual es el turismo sexual. Hay un listado de los países que son más vulnerables en cuanto a esto, especialmente los que tienen una mayor envergadura turística. Por ejemplo, en nuestra isla, República Dominicana, tenemos el turismo sexual muy elevado, ya que tiene áreas en las que vienen muchos turistas y estas personas vienen realmente con la idea de que aquí van a encontrar mujeres para su servicio, porque incluso tienen los anuncios virtuales de esta venta y vienen aquí porque saben que van a conseguir esto. Este turismo sexual es especialmente a niñas. Yo recuerdo, yo tenía un estudiante que nos dijo una vez que él había una persona que lo ayudaba, que le daba dinero a su familia y que ella siempre lo invitaba a que fuera con ella a un lugar que es bastante turístico aquí.
y él nunca había ido, pero ya inmediatamente el radar se despertó de que no había ninguna razón por la que esta señora le diera dinero a su familia, no había ninguna razón para que ella se lo llevara a él a ese lugar. Entonces, intuimos que esta era que la razón por la que ella quería llevárselo era para eso, para prostituir a este niño con los turistas. Entonces, es una realidad muy difícil, una realidad que afecta a muchos niños, a muchas familias y que lamentablemente es silenciada. Es silenciada, se oculta y no se denuncia. Otro tipo de explotación sexual es la de los matrimonios forzados. Vemos especialmente en los países pobres, vulnerables, que cuando ya los padres no pueden mantener a los niños, es más fácil dárselo a un hombre adulto para que la cuide, para que la mantenga y ya no tener esa carga de ese niño o esa niña. Entonces, en los países subdesarrollados es donde se da mucho más este tipo de explotación sexual. Otro tipo de explotación es la laboral. En este caso es en la que más se trata a los hombres. Es un 65-70% de hombres que se utilizan en la explotación laboral, en la servidumbre, la esclavitud o la mendicidad. Vemos muy común que en muchos lugares hay personas que piden y se han reportado casos y se han visto que son un grupo de personas que los montan a todos en una camioneta y lo van distribuyendo en puntos estratégicos para que pidan. Es una organización. Otro tipo de explotación laboral es los trabajos forzados. Y vemos que a los migrantes les ocurre muchísimo esto porque los llevan a lugares, a plantaciones, haciendo un trabajo forzado por una mala paga. Esto es tráfico de personas, trata de personas. Otro tipo de explotación es la adopción irregular. Se da en un menor por ciento, sin embargo, se da. Personas que no pueden tener hijos y de manera irregular adoptan niños. Los secuestran de hospitales, los sacan de orfanatos y los llevan de manera ilegal a otras personas. Otro tipo de explotación que es muy fuerte es la extracción de órganos. Aquí vemos un listado de los órganos de los que más se piden en el mercado negro. Es un estimado que se hizo en el 2007 en el que un corazón cuesta $130,000, los pulmones $150,000. Imagínense, esto fue en el 2007. Significa que ahora, 2021, este nivel de dinero seguro que ha aumentado. Entonces, es un tema bastante delicado, bastante fuerte y que a muchas personas les ocurre que están más cerca de lo que uno cree. La trata no es algo lejano a nosotros, sino que está cerca y en todos los países. Vemos esta gráfica en la que se ve que en América, en las Américas, el mayor índice es de explotación sexual. En América del Norte, el mayor auge es de explotación a mujeres, mientras que en América Central y el Caribe, la mayor explotación se da en niñas. Niñas, me refiero a adolescentes y niñas. Y en América del Sur igualmente a mujeres. En estos otros puntos no los vamos a mencionar, nos pausamos más en lo que ocurre en este lado del hemisferio. Las acciones en las que actúa la trata, se da primero la captación, en las que el tratante localiza a la persona, la observa a la persona que desea tratar. Hay algo que se llama ahora el preaching, que como han tenido que utilizar las maneras virtuales, pues lanzan un anuncio de modelaje, un anuncio de estudiar, una beca para estudiar en el extranjero. Eso es el preaching. Tiran la carnada para cuando venga la persona, dé clic al anuncio, le piden sus datos, etcétera, y ya tienen a la persona localizada. Luego se da lo que es el transporte y el traslado, donde esta persona es llevada a otros lugares, es transportada al lugar donde va a quedar definitiva, que es lo que da el tercer lugar,
la acogida y recepción de la persona, el destino final a donde la van a llevar. Además de esto, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto cambie? Hay varias cosas. Primero, recomendaciones para no ser víctima de esto. En primer lugar, tenemos el de nunca soltar los documentos. Si vamos a hacer un viaje, tener siempre a mano nuestro pasaporte, lo que necesitamos para viajar. En segundo lugar, de eso que tan bueno que nos están ofreciendo, hay que tener cuidado, porque no siempre, si es una cantidad de dinero exuberante, que es imposible, que es demasiado maravillosa, puede ser que haya algo ilegal detrás de eso. Incluso hay préstamos sospechosos. No en todos los lugares te prestan sin que tú tengas un garante o ofrezca algo a cambio, no te prestan. Entonces, si hay un préstamo demasiado grande, puede ser sospechoso. Igualmente las entrevistas raras, las que vemos formas, modos de actuar en el que se ve que hay una trampa detrás. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones para que nosotros podamos ayudar a personas que necesitan de nosotros? En primer lugar es sensibilizarse, conocer este tema, profundizar y sentir que esto podría pasarnos a nosotros, sentir el dolor de estas personas que sufren este mal y poder, ¿verdad?, sentir empatía. Pero además de la empatía, tomar acción. Tenemos que estar atentos a las señales. Cualquier persona que yo vea que se comporte de manera sospechosa, denunciar. A veces tenemos mucho miedo porque detrás de estas organizaciones hay mucho poder. Hay personas que son poderosas, que están detrás de todo esto. Y nos da miedo denunciar, pero debemos denunciar. Hay maneras anónimas de poder ayudar a otras personas. En Estados Unidos tenemos la línea nacional, el 1-888-373-7888, en la que de manera anónima yo puedo denunciar si se está dando una situación. En cuarto lugar, es el conocimiento que tenemos, debemos de compartirlo. No podemos quedarnos nosotros con eso. Porque lo mejor que podemos hacer es la prevención. Prevenirme a mí, prevenir a los demás. Y esto se hace con conocimiento. En quinto lugar, podemos donar a instituciones que trabajan con las víctimas de trata. De todo el porcentaje de mujeres que son tratadas, son pocas las que logran salir de este sistema. Entonces, hay diferentes instituciones que se encargan de ayudar a estas personas a reintegrarse a la sociedad. Y es muy importante que podamos ayudar a que se sigan manteniendo estas instituciones. Este es un problema que está silenciado y que normalmente esas instituciones no reciben tanta ayuda, pero con nuestro granito de arena, lo que podamos aportar, podemos hacer la diferencia. Entonces, hablando de la sensibilización, pues este es un tema que me ha calado muy profundo, porque en el lugar donde yo trabajo, en el entorno, es un entorno marginal, aunque se encuentra en la ciudad, y se puede ver todo el problema con la trata a nivel local, en el que las niñas son vendidas hasta por sus mismas madres a hombres adultos o a cualquiera que le compre una cerveza a cambio de la niña. Entonces, El precio de Andrea es una novela que narra las vivencias de una joven que es víctima de la trata. Es el tipo de trata en el que la persona es engañada y es obligada a ir a otro país a prostituirse. Entonces, Andrea representa a muchas de estas jóvenes que han sido maltratadas, violadas, abusadas en ese entorno donde yo trabajo, y ella las representa y muestra lo que pasa con estas muchachas, lo que sufren estas mujeres por causa de hombres y mujeres sin escrúpulos. Bueno, no sigo hablándole más sobre ella, les voy a mostrar un
pequeño book trailer para que se hagan un poquito la idea de lo que trata en India. Bien, esto es el book trailer de lo que es la novela. Es mi denuncia a este crimen. Y anteriormente yo no estaba tan interesada en este tema, o más bien no lo conocía. Pero al llegar a este barrio, a este nuevo empleo, y me topé con una realidad tan latente, una realidad que estaba a simple vista, pero que está normalizada, pues esto me afectó mucho y me hizo preguntarme cómo yo, como cristiana, como creyente, como católica, como ser humano, cómo yo puedo estar viendo una situación así y puedo quedarme callada. Entonces, este es el llamado que nos hace el Señor Jesucristo para que nosotros continuemos su misión salvífica, su misión de salvar a todo aquel que lo necesite. Y desde nuestros hogares, desde nuestra casa, cada uno puede hacer algo, lo que sea que tú hagas, pero haz algo. Esta novela la pueden encontrar en Amazon por si desean adquirirla. Y estos son mis contactos. Si quieren ponerse en contacto conmigo, hacerme alguna pregunta, estoy a su servicio. Para mí ha sido un placer, una dicha el poder compartir con ustedes este tema. Y qué más puedo decir sino de terminar esto con la frase del cardenal Michael Segni en Italia. Él señala que la trata de personas se combate cuando dejamos ignorar a quien sufre este flagelo. Hasta que nosotros no dejemos de ignorar, de ser indiferente ante el dolor ajeno, nunca podremos hacer nada por aquellas personas que sufren este mal. Así que esta es mi última observación, mi última exhortación, perdón, es eso, que miremos, que no cerremos los ojos ante la realidad que viven muchos de nuestros hermanos, muchas personas que por X situación de vida han tenido que sufrir este mal. Pues aquí me despido y muchas bendiciones para todos. Sigan disfrutando de este maravilloso congreso y todos los temas que ofrecen. Ha sido un placer. Paz y bien para todos.